Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. No os conozco. La meditación para hoy la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 25 y el versículo 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Son estas palabras muy tristes porque muestran a Dios que no conoce a aquellos que deberían de haberlo conocido, porque se llamaban cristianos. Pertenecen a este grupo de religiosos, no de cristianos. Pertenecen a ese grupo que dice creer en Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. ¿Qué es conocer en la Sagrada Biblia? Es tener una relación, una amistad. Es perseverar en la fe. No es solamente leer, es permitir que el Espíritu Santo guíe esta lectura de la palabra de Dios a una relación personal con Dios, de tal manera que manifestemos ese creer en acciones de servicio a Dios y a nuestro prójimo. Por ese motivo el Señor no los conoce, porque no estuvieron con Él. Como lo menciona Jesús en el libro de Juan capítulo 15 y el versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Allí Él está hablando de esa relación. Debe haber una unidad entre el hombre y Dios y el hombre. Y esa unidad debe ser continua. Ese conocimiento es lo que hace que podamos entender qué es la vida. Como lo expresa Juan 17:3, cuando dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Es tan importante comprender que todos aquellos que estamos esperando a nuestro Dios, que creemos en Él, que somos esa iglesia pura, sin mácula, que somos prudentes, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Habrá un gran chasco, como lo que hemos visto en estas palabras: no os conozco. Son las mismas palabras que se encuentran en Mateo capítulo 7, desde los versículos 21 al 23, cuando dice que no todos aquellos que dicen creer en Dios los representan, aunque hagan milagros. Porque el chasco va a ser que el Señor les va a decir: no los conozco. Llevan el nombre de Dios, creen aparentemente en la palabra de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacer para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué hacer para recibir no ese no te conozco, sino esas palabras: venid benditos de mi Padre? La palabra de Dios lo expresa. Cuando el Señor va a decirnos: venid benditos de mi Padre, en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 34, heredad del reino, los conozco, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. En la cárcel y me visitasteis. Esa es la iglesia que muestra a Dios en obras de servicio. Y ese es el desafío para nosotros en este día. Conocer a Dios es mostrar a Dios en actos de misericordia para todos aquellos que nos rodean. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.